Muy buenos días. Tenemos el honor y el placer de tener con nosotros en el coloquio Formar e Incluir cada sábado a un alto personaje de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y precisamente en ocasión del 105 aniversario de nuestra universidad, queremos presentar en esta ocasión al doctor Javier Ponce Saavedra, que, si ustedes nos permiten, daremos una breve semblanza de su currículum. Él es biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en ciencias en protección vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo, doctor en ciencias en recursos bióticos por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, con antigüedad de 41 años como académico dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesor investigador titular B en la Facultad de Biología de esta universidad. Además de impartir clases de licenciatura y posgrado y hacer labores de investigación, él es coordinador del cuerpo académico de la Universidad Michoacana en la parte de Ecología para la Conservación de la Vida Silvestre. Está consolidado en el nivel de criterios de la SEP como coordinador de la opción en conservación y manejo del programa institucional de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Michoacana. Tiene líneas de investigación en las que participa en sistemática y ecología de insectos y arácnidos. También arácnidos de importancia médica, particularmente orden de escorpiones. También participa en trabajos de reconstrucción paleoecológica y producto de su trabajo ha logrado formar a más de 46 biólogos, 11 maestros en ciencias, además de 3 doctores en ciencias. Entre otras actividades realizadas, es miembro del núcleo académico básico en programas institucionales de posgrado de ciencias biológicas en maestría y doctorado. Él ha tenido la responsabilidad como editor en la revista biológica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Michoacana y en Ciencia Nicolaita dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en el área de entomología y la zoología en general. Ha participado como revisor en PLOS ONE, Journal of Applied Life Sciences International, Annual Research y Biology Global Ecology and Conservation, Acta Zoológica Mexicana y la Revista Mexicana de Biodiversidad, en la Revista Colombiana de Entomología, la Revista Ibérica de Aracnología, Dugesiana Folia, Etnomología Médica y Entomología Mexicana y la Revista Biológicas. También ha participado como revisor de proyectos de fondos mixtos y de ciencia básica en CONACYT, un proceso de selección de perfil deseable PRODEP y proyectos de investigación en diversas publicaciones, además de numerosos y aproximadamente más de 35 artículos en revistas de índice JCR con el arbitraje internacional, más de 40 revistas nacionales con arbitraje y 30 revistas de difusión y memorias de congresos. Es coautor y autor de varios libros y nos hace el honor y el favor de estar aquí. Quisiera destacar que el maestro y doctor ha logrado describir un género de alacrán llamado Cuarapú y más de 17 nuevas especies de alacranes pertenecientes a familias de la Buthidae o Diplocentridae y Baejovidae, 3 redes y especies de alacranes de gran importancia en la salud pública. Queremos darle la enhorabuena por su especie de opillón y una de amblipígido. Ofrezco disculpas porque realmente la terminología científica es compleja, pero sabremos que los arácnidos y los alacranes, entre ellos los centauroides poncei y colot poncei, además de la araña Novalena poncei, serán hoy
las estrellas con nuestro estimado y muy admirado doctor Javier Ponce. Tiene usted el uso de la voz y agradecemos a todos los niños, jóvenes y profesores que nos acompañan. Un placer estar en este coloquio, formar e incluir de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Gabriela. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, mis disculpas por esos nombres, pero bueno, es parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Maestra Erika, licenciada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Creí que este año me iba a ir sin saludarles, pero bueno, ya estamos por aquí. Hola niños, papás, maestros. Estamos listos para platicar de arácnidos, de escuchar algunos nombres raros, pero lo más importante, de que aprendamos algunas cosas. Esa es la intención básica del ratito que vamos a platicar con ustedes. Y si me permiten, les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Me dicen, por favor, cuando ya se vea mi presentación. Se observa completa y agradecemos este privilegio. Muchas gracias. Bien, la plática de hoy está enfocada en hablar de arañas que representan peligro, arañas peligrosas. En principio dijimos, vamos a hablar de las arañas más peligrosas del mundo, pero nos vamos a dar cuenta que esas arañas más peligrosas del mundo, la mayoría las tenemos aquí en México. Entonces, al final de cuentas vamos a acabar hablando de nuestras arañas mexicanas. Pero bueno, es importante también que sepamos qué pasa en otras partes. La idea básica no es asustar ni que tengamos más miedo a las arañitas, sino que las conozcamos y entonces justificadamente podamos tener algunas precauciones para con aquellas arañas que pudieran estar cerca de nosotros. Bien, las arañas, ustedes saben, son artrópodos. Los artrópodos son un gran grupo de animales, el más importante en términos numéricos en el mundo. No solamente en el mundo actual, fueron también organismos muy dominantes de épocas antiguas. Aquí les pongo alguna foto de que se encuentra. Déjenme activar el puntero láser. Okay. Este animalito que se encuentra aquí en esta fotografía, podemos encontrarlos ya solamente como restos fósiles, pero algunos de ellos están muy, muy bien conservados. Pero ¿saben cuánta edad tienen esos fósiles? Los más jovencitos deben tener entre 450 y 500 millones de años de antigüedad. Entonces ya son animales que actualmente no existen y pues sabemos de ellos gracias a que se conservaron de esta manera en rocas y que podemos ahora saber pues, cuáles eran sus características y cómo se parecen a nuestros animales actuales. Tenemos por aquí otro que pueden ver tiene la apariencia de un alacrán, pero tiene muchas diferencias muy, muy evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, estas apéndices que vemos aquí adelante con esas ramificaciones enfrente, pues eso no lo tienen nuestros alacranes actuales, ¿verdad? Pero sí la apariencia general es la de un alacrán, pues porque esto más existieron hace aproximadamente 450 millones de años. Entonces estamos hablando de animales muy, muy antiguos que han soportado y han sobrevivido a muchísimos cambios que han ocurrido en la Tierra. Y de esa manera hemos llegado a los animales actuales, entre los que encontramos a los abuelitos, digamos, que serían estos animalitos que todavía existen y que si se fijan se parece mucho a los que ya solo encontramos en forma fósil. Estos animalitos les llamamos cacerolitas de mar. ¿Sí ven? Tienen la apariencia de una cacerola. Bueno, en otros lugares les llaman de otra forma, pero por aquí normalmente se les llama cacerolitas de mar. Y evidentemente su hábitat es fundamentalmente marino, pero ya existen muy poquitos en el mundo. Nosotros en México tenemos todavía algunas poblaciones en el Caribe de este tipo de animales
pero que son, por desgracia, poco, son mal vistos por su apariencia y suponen que pueden ser muy peligrosos y pues la gente los mata. Y entonces eso genera que, a pesar de que ellos puedan reproducirse todavía, pues cada vez sus poblaciones sean más pequeñas. Están en un proceso de extinción y el humano pues está ayudando mucho para ello. Después tenemos animales ya más conocidos, como pueden ser las tarántulas o como pueden ser los cangrejos, los camarones y todos sus parientes, las arañas, los insectos, entre ellos aquí les pongo la cara de una palomilla, o las garrapatas, ¿verdad? Esos nombres ya no suenan más comunes, como los 100 pies, que nunca tienen 100 pies, y los 1000 pies, que tampoco nunca tienen 1000 pies, pero bueno, tienen muchos pies. Todos ellos son artrópodos, y esto nos permite identificar la gran diversidad, más que identificarla, poder apreciar esa gran diversidad de animalitos que se generaron a partir de aquellos ancestros de hace muchos cientos de millones de años. Todos ellos constituyen un grupo y los biólogos pues acostumbramos a ponerles nombres a los grupos con los que se trabaja y entonces este grupo se llama Phylum Artrópodo y es el Phylum Artrópoda es como una gran caja en donde se van fabricando pequeñas cajitas en los que vamos acomodando los animales en función de qué tanto se parecen. Muy bien. Nuestros artrópodos más comunes con los que normalmente nosotros podemos encontrarnos, pues son los grupos de los insectos, por un lado, en la tierra son los más abundantes, son los dominantes, donde quiera podemos encontrar insectos. Los crustáceos, que son el grupo dominante en el mar, allí vamos a encontrar muchísimos crustáceos diferentes, algunos de ellos ni idea tenemos de cómo son, ¿verdad? Son todavía especies desconocidas, pero hay una gran diversidad de formas de crustáceos, así como hay una gran diversidad de formas de insectos. Y por otro lado tenemos un grupo que quedó así como medio diferente por completo a los otros dos, que es el grupo de los miriapos, en donde se mantuvo una forma como de gusanito, ¿verdad? Esta forma vermiforme de gusano la comparten dos grandes grupos. Les decía yo los 100 pies y los 1000 pies. La diferencia fundamental entre un 100 pies y un 1000 pies no es solamente el número de patas, sino que en el caso de los 1000 pies, cada segmento, se fijan, son animalitos que están formados por muchos pedacitos, cada pedacito es un segmento. Bueno, pues aquí en cada segmento hay un par de patas, vean. En realidad tendría 4 patas por segmento. Entonces eso hace que se le vean muchas patitas. En cambio, los 100 pies solamente tienen un par de patas por segmento. Y entonces por eso tienen menos patitas. Hay evidentemente otras diferencias muy importantes, pero en principio podemos identificar con mucha facilidad un artrópodo que no es un crustáceo, ni es un insecto, ni es un arácnido, ¿sí? Porque tenga muchas patas. Muy bien. Y que tenga cuerpo vermiforme, ¿verdad? Cuerpo de gusanito. ¿Y cómo identificamos a los otros? ¿Cómo sabemos que estamos viendo un insecto o estamos viendo un crustáceo? Bueno, ya dijimos, los insectos en su gran mayoría son terrestres, pero hay algunos acuáticos. Muchos grupos han podido vivir en el agua, pero el mar no es precisamente su mejor ambiente. Hay muy poquitas especies de insectos que pudieron o que pueden vivir en el mar. Entonces, si nosotros encontramos animalitos con sus patitas articuladas, que es lo que le da el nombre al Phylum Artrópoda, patita articulada, pues entonces lo más probable es que estemos viendo un crustáceo. ¿Y qué más tienen esos crustáceos que hacen diferente a los insectos? Bueno, pues ellos normalmente van a tener 2 pares de antenas, los grandes que conocemos, los camarones, los cangrejos, los que podemos ver, ¿sí? Tienen 2 pares de antenas y los insectos tendrán solo un par de antenas. Muy bien, entonces es relativamente fácil identificarlos.
Sí, pero si además le agregamos nosotros que un insecto le podemos identificar fácilmente 3 patitas a cada lado, pues entonces ya fácil diremos, se trata de un insecto. ¿Por qué no digo de las alas? Porque no todos los insectos tienen alas, ¿verdad? Una hormiga, pues solamente tendrá alas en la época reproductiva, la hembra, ¿verdad? Pero cuando están en su hormiguero, las obreras y las otras castas de hormigas, pues allí no vamos a encontrar alas. Pero si les contamos, van a tener sus 3 pares de patitas y van a tener sus antenitas. Y ya más finamente podemos ver, tanto en los miriápodos como en los crustáceos, que nada más hay como 2 regiones corporales, 2 partes que podemos distinguir con facilidad. En el caso de los miriápodos, una cabeza y un tronco. En el caso de los crustáceos, una especie de caparazón que incluye la cabeza y incluye el tórax. Y luego lo que sería el abdomen. Y en los insectos, no, en los insectos podemos ver con facilidad 3 regiones, una cabeza, un tórax y un abdomen. Eso los hace particularmente distintos ya. ¿Y nuestros arácnidos cómo son? Pues ellos comparten con los crustáceos el que tienen la cabecita y el tórax fusionados. Fusionados significa que forman una sola parte, una estructura. No las podemos separar. En cambio, en el insecto sí le podemos separar su cabeza. No es recomendable hacerlo, ¿verdad? Pobre insecto, pero sí se le podría separar. Pero en el caso de las arañas, no, ya que están formando una sola estructura con lo que sería el tórax. El tórax es donde van las patas y entonces identificamos también nada más 2 regiones corporales, un cefalotórax y un abdomen. Ok, entonces veamos, ¿de qué manera identificamos que estamos viendo un insecto o estamos viendo un arácnido, que son los animales con los que más comúnmente nos vamos a topar? Bueno, si tienen alas y tienen antenas, seguro ese es un insecto. Si no tiene alas ni tiene antenas, puede ser otra cosa. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, pues fijémonos en el número de patas. Las arañas tienen 4 pares de patas, es decir, 8 patitas. Y los insectos ya dijimos que solo tienen 3, es decir, 6 patitas. ¿Qué más tienen? Pues ya dijimos, el cuerpo está dividido solo en 2 partes, ¿verdad? Esa parte que está fusionada la cabeza con el tórax y la parte del abdomen. Bueno, técnicamente les llamamos prosoma y opistosoma. La palabra soma, fíjense, significa cuerpo. Y la toma es la parte anterior del cuerpo, ¿verdad? Y opisto significa posterior. Entonces, opistosoma significa, pues la parte posterior del cuerpo. Entonces, no es tan complicado, pero bueno, se generan este tipo de términos para poder distinguir las estructuras dependiendo del grupo con el que estemos trabajando. De esta manera tenemos 2 características muy fáciles de ver, ¿verdad? Contamos el número de patitas, vemos si tienen 2 regiones corporales nada más, y si tienen 2 y tienen 8 patas, es un arácnido. Puede tener muchísimas formas diferentes, pero es un arácnido el que estaríamos viendo. Y aquí en esta lámina pueden ustedes apreciar diferentes grupos de arácnidos, ¿verdad? Pero todos ellos, independientemente de la apariencia, van a tener 4 patitas o 4 pares de patas, 4 patitas a cada lado. Vamos a ver, este que está así como medio raro, aplanado. Vamos a contar de posterior a anterior. 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos ver unas cosas largas. Podríamos decir, pues tiene 5 pares de patas. No, estas no son patas. No las usan para caminar ni nada parecido. Estos se llaman pedipalpos, ¿sí? Y son estructuras sensoriales, son estructuras que les sirven para alimentarse, les ayudan en su reproducción. No son patas. Bueno, entonces va a haber 4 pares de patas y otras cosas allí que forman parte de lo que sería su cabeza, ¿sí? Esas otras cosas siempre van a ser un par de pedipalpos
y otras cosas pequeñitas que sirven para morder, cortar, y que se llaman quelíceros. No sé si está habiendo rebote. Bueno, espero que no. Todo en orden. Espero que no. Ok. Y entonces, si queremos saber con mucha precisión, pues vamos a encontrar 6 pares de apéndices. Los pequeñitos, que sirven para alimentarse, los que son sensoriales, ayudan a atrapar las presas y también ayudan en la reproducción, que se llaman pedipalpos, y los 4 pares de patas. Ok. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay un alacrán así muy gordito y le contamos sus patas. 1, 2, 3, y aquí está escondido el 4 par de patas. Y entonces, este que está aquí, ¿qué es? Pues es su pedipalpo. Es diferente a este. Aquí hay un pedipalpo que tiene una pinza, una quela. Y sus quelíceros, aquí están, mírenlos, también chiquitos. En este caso, los quelíceros también tienen forma de una pincita. No en todos los casos son iguales, ¿verdad? Pero tienen las mismas estructuras. Aquí vemos a este que parece un alacrán, pero que la cola es flaca, flaca, flaca. Estos les llaman alacranes látigo o vinagrillos. Y vean, contamos 1, 2, 3, 4 pares de patas. Y aquí están sus pedipalpos también modificados, con espinas grandotas y demás. Y por aquí en medio se podrían ver los quelíceros muy chiquitos. Y hacemos lo mismo con cualquiera de ellos y vamos a encontrar esas 2 características que nos sirven para identificar a un arácnido. Entonces, sí hay diferentes tipos de arácnidos, hay diferentes formas en las que vamos a encontrar las patas, en las que podemos encontrar sus pedipalpos, pero todos ellos van a tener 4 pares de patas, un par de pedipalpos y un par de quelíceros. Y aquí los vemos en la realidad. Este es un palpígrado. El dibujito estaba por aquí, miren. Es este de aquí. Estos animalitos son bien pequeñitos, miden 1 milímetro o menos, ¿sí? Y viven normalmente en el suelo, en la hojarasca, en lugares muy protegidos, son habitantes del suelo. Estos son los ricinúlidos, también muy pequeñitos, 1 milímetro, 2 milímetros, quizá un poquito más grandes, aquellos que alcanzan tamaños ya para su grupo muy grandes, pues deben medir alrededor de 3, 4 milímetros, ¿verdad? Son muy pequeñitos, viven en el suelo también, en la hojarasca, pero adentro de las cuevas normalmente o en lugares muy, muy húmedos. Por eso es común encontrarlos en el trópico mexicano, el trópico húmedo, que así le decimos pues a donde hay mucha lluvia y selvas muy frondosas, con árboles muy grandes, que normalmente las ubicamos en los estados de Oaxaca, Chiapas, por allá. Los ácaros, también muy pequeñitos. Los más grandototes, los gigantes del grupo son las garrapatas, que sí las podemos ver, ¿verdad? Son muy grandotas algunas de ellas, las garrapatas del ganado o las garrapatas que luego se les pegan a nuestros perritos o a los gatos, son relativamente grandes. Pero la gran mayoría de los ácaros son pequeñitos, son microscópicos. Decimos que un animalito es microscópico cuando solamente lo podemos ver a través de un aparato, cuando utilizamos alguna lente para aumentar su tamaño y poderlo ver, ¿sí? Entonces estos acaritos, la gran mayoría son de esos tamaños y por eso ni nos damos cuenta y tenemos un montón en cualquier lado. Hay ácaros en el aire, hay ácaros en el suelo, hay ácaros en el agua. En cualquier ambiente, en cualquier lugar vamos a encontrar ácaros. Los esquizómidos, ¿sí? Son también animalitos pequeñitos. Aquí estamos hablando de algunos milímetros, quizá 1 centímetro, algunos muy, muy grandes, pero en general son pequeñitos. Viven también en el suelo. Muchas veces se les confunde con hormigas, ¿verdad? No son tan raros, pero normalmente no los vemos porque son tan pequeñitos y están casi siempre en el suelo, están escondidos o están alimentándose allí debajo de las hojas de los bosques que pues normalmente no los vamos a ver. Ya más grandecitos tenemos a los pseudoescorpiones. Este es un grupo de arácnidos muy diverso. Hay muchas formas de pseudoescorpiones, pero también los conocemos poco
¿Por qué? Porque son pequeñitos. Los más grandotes andan alrededor de 1 centímetro, poquito más de 1 centímetro. Y ellos también viven, aquí pueden ver en la fotografía, está sobre una hoja. También viven debajo de las hojas, viven debajo de las cortezas, viven en el suelo. Son animalitos que muchos de ellos están adaptados a vivir sin luz. Entonces ya no tienen estructuras oculares, no tienen ojos, ¿verdad? Y podemos encontrarlos en las cavernas, podemos encontrarlos en sitios, grietas muy profundas, cosas de este tipo. Y ya más grandes encontramos al grupo de los opiliones. Estos animalitos son muy simpáticos. En muchos lugares de México se les llama arañas patonas, aunque se confunden también con las arañas verdaderas que tenemos en nuestras casas y que también tienen sus patas muy largas y que también la gente les llama arañas patonas. Pero la mayoría de estos los podemos distinguir muy fácil de una araña, porque si ustedes observan el cuerpo de este opilión, que así se llama el grupo de los opiliones, se ve como si fuera una sola bolita, ¿sí? No hay una separación clara entre lo que sería el cefalotórax y lo que sería el abdomen del animal. Entonces pareciera que están formados por una sola parte, un cuerpo formado por una sola región. Pero pues no ocurre así. Ya nos acercamos, vemos con una lupa o vemos con un microscopio y vamos a ver que el animalito en realidad sí tiene su tórax y tiene su abdomen, pero ese abdomen está doblado, está metido para acá abajo. Y por eso no lo vemos con claridad, ¿ya? Bueno, ese es el caso de estos animalitos, de patas muy largas y cuerpo muy chiquito. Pero hay otros que son más grandes, como es este grupo, ¿sí? Este opilión es muy común en la época de lluvias aquí en Morelia y puede tener colores muy, muy llamativos. Pueden verse de colores verdes o azules cuando van caminando por allí en el piso o sobre la vegetación. A unos animalitos que les gustan mucho los ambientes húmedos y como pueden ver, pues es bastante distinto al otro opilión. Pero ¿qué característica comparten? Pues que su cuerpo parece estar formado por una sola unidad. Vean el último par de patas de dónde sale, ¿sí? Y las patas siempre van a salir del tórax. Esperaríamos que después de aquí pues hubiera un abdomen y pues no se ve ese abdomen porque dijimos está doblado hacia la parte ventral. Ambos son el mismo grupo de arácnidos. Y luego ya tenemos a estos animalitos muy, muy comunes, pero que pocas veces los vemos porque son animales que huyen de la luz. Su nombre es solífugos. De ahí viene. No les gusta para nada la luz, entonces son totalmente nocturnos y aún en la noche tienen poca actividad. Son animales que viven enterrados normalmente debajo del suelo, hacen galerías y salen exclusivamente a cazar, a alimentarse. Y las hembras pasan mucho tiempo en una cuevita, una cavidad que hacen en el suelo, cuando ya están embarazadas, cuando ya van a tener arañitos, en este caso solifuguitos, ¿verdad? Se encierran allí en esa cavidad, se cubren de suelo y allí pasan todo el tiempo necesario para que se desarrollen sus crías y puedan sobrevivir sin mayor problema. Entonces es muy difícil verlos, pero en las casas son relativamente comunes. Cuando nosotros tenemos algún lugar en donde guardamos muchas cosas y estas cosas están amontonadas, no se mueven en mucho tiempo, estos animalitos encuentran buen lugar para vivir. Y muchas veces cuando se encuentran, la gente los relaciona con los alacranes. Y de allí viene un nombre que desde hace muchos años se les aplica en algunos lugares de México, llamándolos madres de alacrán. Pero en otros casos, en otros lugares, sobre todo en el norte de México, les llaman matavenados. Y bueno, ni son mamás de alacrán ni matan venados. Ninguna de las dos cosas, pero bueno, son nombres comunes que la gente le aplica a los animales. Y ya entramos al grupo de los arácnidos grandes. Aquí tenemos a los telifónidos, ¿sí? Un nombre medio raro, bueno, que nos dice telifónida, pues nada. Pero si decimos vinagrillos, muchísima gente sabe de los vinagrillos. Conocen a los vinagrillos. Son animales comunes en los bosques, en las zonas templadas de México,
en las zonas que son templado cálidas hacia el norte de México, tenemos muchas zonas, muchas localidades donde son abundantes y comunes. Aquí en Michoacán son muy comunes en los bosques de pinos encinos. Bueno, eran muy comunes porque ahora los bosques están siendo sustituidos por huertas de aguacate. Y el problema es que al sustituirlos, estos animalitos se quedan sin ambiente natural y empiezan a buscar refugio y forma de sobrevivir en las huertas. Y pues las huertas están bajo manejo, se aplican pesticidas y sus poblaciones están desapareciendo con mucha rapidez. Un vinagrillo es muy característico, muy fácil de identificar por esta colita que tienen, ¿sí? En Estados Unidos les llaman los alacranes látigo, porque tienen esto, y bueno, aparentemente pudieran pensar que esto es algo parecido a lo que tienen los alacranes, ¿verdad? Pero no, nada que ver, aquí en realidad no hay una pinza en donde puedan mover sus deditos y demás, estas son espinas muy gruesas, no las pueden mover completamente el pedipalpo, pero no una pincita en la punta. Es una diferencia muy importante, ¿verdad? Pero sí alcanzan a apreciar aquí esta parte blanca, ¿sí? Esa es una membrana que permite que el animal pueda doblar perfectamente, como pueden ver aquí, está doblado, es su pedipalpo, y con eso apretar y atrapar a sus presas. Son animales muy fuertes, y con eso normalmente van a dominar y poder alimentarse de presas relativamente grandes. Cuando son amenazados, en esta parte de aquí, en la base del látigo, en la base de este flagelo que tienen aquí, tienen unas glándulas. Y estas glándulas, cuando el animal se ve amenazado, liberan un conjunto de sustancias que entre ellas tienen ácido acético. El ácido acético es lo que le da el olor, le da el aroma al vinagre. Y por eso la gente detecta ese olor a vinagre y les ha llamado vinagrillos. Luego tenemos estos otros pobrecitos a los cuales se les ha inventado muchísimas mitos y mentiras de que son súper peligrosos y que se pueden comer no sé cuántas cosas. Son animales muy tímidos, animales completamente inofensivos. Su nombre a lo mejor no nos dice nada, Amblipigi, ¿verdad? Pero en muchos lugares de México tienen diferentes nombres, ¿sí? Son animales típicamente tropicales. No es común que aquí en Morelia veamos un amblipígido, porque nosotros no tenemos un clima muy cálido. A ellos les gustan los climas más cálidos, las zonas más bajas, y entonces son muy comunes en toda la costa del estado o en la parte de la tierra caliente de Michoacán, o la tierra caliente de Guerrero, o la tierra caliente del Estado de México, y las partes más hacia el norte de nuestro país, que tienen climas mucho más cálidos. Bueno, estos animalitos les llaman tendarapos, en otros lados les llaman tenanches, en otros lados les llaman corazones. Vean cómo tienen su caparazón cefalotorácico, lo que cubre el tórax y la cabeza, con esta curvita aquí, que les da la apariencia de que fueran un corazón. Por eso les llaman también corazones. En otros lados les llaman arañas reales, ¿sí? Y el más simpático y más interesante es el que se aplica en algunos lugares de la costa de Michoacán, Colima, Guerrero, que les llaman limpiacasas. Y les llaman limpiacasas porque son animales muy voraces, depredadores muy voraces, y comen casi todo lo que se encuentran. Y en las casas, pues liberan a las casas de arañas, de alacranes, de insectos diversos, cucarachas, que no nos gusta que estén en nuestra casa. Y estos animalitos se las comen, pero además tienen otra ventaja. Normalmente no van a bajar al piso, se la pasan arriba en los techos de las palapas o los techos de palma o de material tipo madera, algún tipo de madera. Ellos viven allí muy bien y en las noches caminan por todos los techos y por las paredes alimentándose de los insectos que encuentran, y en el día van y se quedan quietecitos pegados allí en su techo o en su pared donde nadie los moleste. Pero si se les da lata y demás, pues ellos van a estarse moviendo y pueden llegar a mordernos, pero pues es una mordedura que no tendrá mayor problema salvo que pudiera infectarse.
Y llegamos a los animales más conocidos dentro del grupo de nuestros artrópodos terrestres, dentro de nuestros arácnidos. ¿Y por qué son los más conocidos? Porque les tenemos mucho miedo, ¿verdad? Los alacranes. ¿Sí? Hay una buena diversidad de alacranes, diferentes formas, pero todos van a tener lo mismo. Una colita, que es una extensión de su abdomen, y le llamamos metasoma. ¿Se acuerdan que dijimos que soma significa cuerpo, ¿verdad? Opisto significa posterior. Meta significa lo último, la cola, ¿sí? Entonces esta es, metasoma es la última parte del cuerpo, ¿sí? Si nosotros dividimos el opistosoma de los alacranes en dos regiones, diríamos, pues tiene un meso, que significa medio, ¿sí? La parte media del cuerpo, un prosoma, la parte anterior del cuerpo, y un metasoma, que sería la última parte del cuerpo, ¿verdad? Y todos tienen eso, pero a diferencia de la mayoría de los otros arácnidos, tienen un telson, así le llamamos a esta parte de aquí, que está formado por una vesícula en donde están las glándulas de veneno y un aguijón. Ese aguijón evidentemente está conectado con las glándulas y sirve para que el animal pueda inocular su veneno, ¿sí? Esto no lo tiene ningún otro grupo de arácnidos. Entonces es algo especial de los alacranes. Y por otro lado, las arañas, que también generan mucho miedo, son muy conocidos. Todo mundo, tenga la formación que tenga, todos los niños pueden decir, aquí hay una araña, ¿sí? Y muchos tenemos miedo a las arañas sin saber por qué. Es una cuestión que viene desde nuestros antepasados, el tenerle miedo a las arañas. Otras personas no lo superan o simplemente no tienen ese miedo y pueden trabajar con ellas, tomarlas con sus manos, pero no es recomendable hacer eso porque algunas de ellas son peligrosas. Y tenemos aquí también cosas bien interesantes de esas arañas. Evidentemente su capacidad de producir seda y usarla para alimentarse, para reproducirse, es una característica muy importante de este grupo. Pero también tienen glándulas de veneno. Esas glándulas de veneno las tienen en sus quelíceros. Están asociadas, mejor dicho, a los quelíceros. No están dentro de los quelíceros. Están aquí en la base de la cabecita, cerca de los ojos. Por ahí están las glándulas y se conectan con los quelíceros, los cuales normalmente van a tener una uñita que funciona como el aguijón de los alacranes, ¿verdad? Para inocular ese veneno. Y hay algunas arañas muy interesantes que se han adaptado para vivir en el agua, ¿sí? No pueden respirar bajo el agua, pero pueden soportar un buen rato bajo el agua y pueden entonces desarrollar una parte de su vida en ese ambiente. Entonces ya mencioné que algunos de ellos tienen tienen venenos. No todos, ya los que dije son inofensivos, pues los repito aquí. Los palpígrados, los ricinúlidos, los solífugos, los ácaros, los esquizómidos, los amblipígidos, los vinagrillos o telifónidos y los opiliones no tienen glándulas de veneno, ¿verdad? No esperaríamos una intoxicación por envenenamiento de parte de estos animales. Pero sí, algunos de ellos, como ya dije, el caso de los vinagrillos o el caso de los opiliones, que no lo mencioné, los opiliones también tienen glándulas que producen sustancias que alejan al posible depredador y por eso les llaman repugnatorias, ¿sí? Que causan repulsión. El animal huele muy feo y entonces pues, no, mejor no me lo como, al saber peor. Y bueno, de esa manera se defienden o bien simplemente confunden el olfato del animal que se los puede comer y ellos aprovechan esa confusión para escapar. Los que sí tienen glándulas de veneno son 3. Los pseudoescorpiones, esos chiquititos que les decía que viven en hojarasca y debajo de las cortezas y demás, tienen glándulas de veneno y están ubicadas en sus pedipalpos. Estos pedipalpos, que son muy similares a lo que tienen los alacranes, tienen glándulas de veneno. Los alacranes no tienen glándulas de veneno allí. Entonces eso hace una diferencia muy importante. Pero este veneno no es peligroso para el humano.
En el caso de los alacranes, sí tenemos glándulas de veneno ubicadas en el telson, en la región de la vesícula, y sí representan un problema para el humano. Sus toxinas han ido siendo seleccionadas para provocar problemas serios a sus depredadores o a sus posibles depredadores, entre ellos muchos mamíferos que se alimentan de estos animalitos y pues por desgracia para nosotros también somos mamíferos y entonces los venenos que se han seleccionado para esa función pues también nos causan problemas a nosotros. Y en el caso de las arañas, que su veneno se produce en glándulas que se encuentran junto a los quelíceros, cerca de la boca, ese veneno también es peligroso para el humano. Por la misma razón, muchos mamíferos fueron durante toda la historia de existencia de las arañas depredadores de este tipo de animales. Y la evolución ha generado mecanismos defensivos que le permiten ir sobreviviendo a través de estos venenos que disuaden, en principio pues matan o disuaden a los posibles depredadores, ¿verdad? ¿Qué es disuadir? Pues que ya cuando los vuelvan a ver, si te causó una intoxicación seria, casi te moriste y quieres volver a comer lo mismo, ya no lo vas a querer comer. Pues eso es lo que va haciendo que los venenos actúen de manera importante para que los organismos puedan irse defendiendo ya sin necesidad de tener que usar su veneno. Y una cuestión bien importante, estos venenos no fueron desarrollados para atacar a nadie en realidad, son mecanismos de defensa y su función al principio, cuando se generan, cuando son seleccionados, son funciones de alimentación. ¿Sí? Primariamente sirven para alimentarse y después, secundariamente, como estrategias defensivas. Muy bien, entonces estos organismos nos permitirán ubicar solamente a un grupo pequeño de especies como peligrosas para el ser humano. Ahora, dentro de las arañas, que son el grupo particular de interés en esta plática, nosotros vamos a encontrar que la gran mayoría poseen veneno. De hecho, se maneja como una característica propia del grupo, pero no todas son peligrosas. Entonces, hagamos estas distinciones. Primero, ¿todas las arañas son venenosas? Sí, la gran mayoría. Solo una familia, que es la familia Uloboridae, no presenta glándulas de veneno. Por alguna razón, evolutivamente, este grupo pudo sobrevivir sin desarrollar esa estrategia. Y ellos, por ejemplo, para cazar, utilizan fundamentalmente su seda. Mientras que las otras se ayudan mucho con las glándulas de veneno. Incluso hay algunos grupos de arañas que ya no utilizan la seda para cazar, sino que son errantes, son cazadoras que andan caminando y persiguen a sus presas y las atrapan, las dominan, les inoculan veneno y ya posteriormente utilizan un poco de su seda, pero no la usan ya para cazar. Dependen mucho más de sus glándulas de veneno. Pero una cosa es que sean venenosas y otra cosa es que sean peligrosas. ¿Qué significa peligroso? Pues desde el punto de vista de nosotros los humanos, que esas arañas nos pueden provocar un daño a nuestra salud y que eventualmente, en algún momento, incluso pongan en peligro nuestra vida. Empezamos entonces a hablar de esas arañas peligrosas y aquí que me disculpen las tarántulas porque las pongo en primer lugar, porque la gente cree que son muy peligrosas las tarántulas y la realidad es que no. Dentro de las tarántulas no hay especies reconocidas como verdaderamente importantes como para causar la muerte a las personas. Hay algunas especies que sí pueden poner en serio riesgo, que sí su veneno puede ser muy tóxico, pero son muy, muy pocas. Alguna especie se ha reportado por allá en el Amazonas, en Sudamérica, pero en general se considera que las tarántulas son un grupo que no representa mayor peligro, aunque sus actitudes puedan ser muy agresivas cuando
cuando se defienden, esta acción de levantar sus pedipalpos y levantar el primer par de patas hace que parezcan más grandes de lo que son, y de esa manera ellas pueden defenderse de un posible depredador. Ya cuando son atacadas, pues utilizarán sus quelíceros y su veneno para defenderse. Pero tienen otros mecanismos de defensa, ¿sí? Todos ustedes seguramente habrán oído de que las tarántulas son capaces de desprenderse de algunos pelos y causarnos problemas. Bueno, sí, ellos, como grupo, muchas de ellas tienen estrategias defensivas que consisten en unos pelos especiales que se encuentran aquí en la parte dorsal de su abdomen. ¿Sí? El dorso, la espaldita. Aquí tienen unos pelos que son diferentes a los otros pelos que cubren ese abdomen. Y cuando la araña se siente amenazada, puede expulsar esos pelos a una cierta distancia, y esos pelos tienen sustancias urticantes. ¿Qué significa que sea urticante algo? Que provoca una reacción en la persona, si es una persona, o en el animal que los recibe, y esa reacción es normalmente dolorosa, y provoca hinchazón y provoca algunas respuestas que no son agradables, pues. Y eso hace que la araña pueda huir mientras es el posible depredador, o en este caso la persona que pueda recibir esos pelitos, pues se atiende de la molestia que le están causando, ¿verdad? Pueden llegar a ser peligrosas para el humano si nos entran esos pelitos en la nariz o en los ojos. En esos sitios, pues provocarían reacciones alérgicas bastante molestas. Pero nada más, los venenos de las tarántulas mexicanas hasta la fecha no se consideran de peligro para el ser humano. Pero hay otras que son muy peligrosas, que no son tarántulas, pero son arañas que pertenecen a familias o a grupos muy, muy bien definidos. En el caso de Sudamérica, en Brasil, hay un género que se llama Phoneutria y que generalmente le llaman las arañas del banano, las arañas del plátano. Hay áreas muy grandes de cultivos de plátano en Sudamérica, y normalmente estas arañitas están asociadas con ellos. Viven muy bien en ese tipo de cultivos, y por desgracia para la gente, su veneno es un veneno neurotóxico, que significa que ataca el sistema nervioso y de un efecto muy rápido. Y cuando la persona es mordida por una araña del banano, pues está en serio riesgo de morir. Es una araña muy peligrosa. Hasta la fecha se tienen identificadas 2 especies que pueden ser importantes: Phoneutria fera y Phoneutria nigriventer. Después tenemos en África una araña que también es muy, muy, muy temida. Tiene muy, muy secas, y por eso se lo conoce como araña de arena, porque vive enterrada en los banquitos de arena. Pero si el humano llega a tener contacto con esta araña, se va a ver en un serio peligro. Es la misma familia a la que pertenece, como comenté, nuestra araña violinista, y que podemos aquí fácilmente ver que tiene 6 ojos en parecitos. A lo mejor no alcanzan a ver bien el par que se encuentra acá posteriormente, pero el de la frente sí. Aquí se ve, son 2 ojitos nada más. Y aquí también se ven 2 ojitos nada más. Y acá está el otro par. Son solo 6 ojos y con sus patitas curvadas hacia adelante. Esa es la familia Sicaridae. Y allí encontramos a esta Exophthalma en África. Y luego una araña muy famosa, le han hecho reportajes, se utiliza como el ejemplo de las arañas más peligrosas del mundo, que es la araña de túnel, género Atrax, y la especie más común es Robustus. Atrax robustus es la araña de túnel de Australia, que es una araña grande que fabrica este tipo de madrigueras, y que por desgracia ha tenido mucha facilidad para adaptarse, para vivir en los ambientes humanos.
Cuando un animalito no se ve muy afectado, cuando le destruyen su hábitat y se construye una ciudad o un pueblo o una granja, etcétera, se adecúa y sobrevive y entonces se convierte en un animal antrópico. Así le llamamos, antrópicos, relativo a los humanos, en ambientes antropizados, que son los ambientes que los humanos han modificado. Esos ambientes modificados ayudan a algunas especies y eliminan a otras. Y dentro de las especies que se han visto favorecidas, encontramos estas arañas de túnel. Y entonces ya son muy comunes en algunas zonas de Australia y representan un peligro para la salud pública, porque su mordedura tiene un efecto, el veneno transmitido a través de su mordedura, tiene un efecto neurotóxico muy importante y también bastante rápido. Y llegamos a las, ahora sí, más famosas en todo el mundo, las viudas negras. ¿Por qué en todo el mundo? Porque las vamos a encontrar prácticamente en cualquier parte. Son animales que naturalmente se han originado en algunas zonas del mundo, pero que se adaptan tan bien a los ambientes humanos que se han distribuido muy, muy rápidamente a diversas partes del planeta, donde no había viudas negras hace 50 años, actualmente ya las hay sin ningún problema. Tenemos arañas viudas negras en Europa, tenemos viudas negras en Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, Asia, en todos los lugares hay viudas negras. Diferentes especies, pero las más importantes corresponden al género Latrodectus y a la especie Mactans, que es la que mejor se ha adaptado a vivir en condiciones urbanizadas o antropizadas. Hay otras especies de viudas negras, sí, y que están en este momento también en un proceso en el que el humano mismo está favoreciendo que se distribuyan. Y aquí en México ya se reporta la presencia de otra especie de Latrodectus, que es Latrodectus esperus. No sé si la puse. Pero bueno, nuestras viudas negras las vamos a reconocer con mucha facilidad porque son animales que tienen un cefalotórax pequeñito, vean, y aquí están sus patas largas, y un abdomen grande. Normalmente es globoso, muy globoso, ¿sí? Y nuestros antiguos mexicas, los aztecas, le reconocían o le decían la araña capulina, o le decían en principio Cintatlauqui, perdón, que significa con la parte posterior roja, con la cola roja, ¿sí? Evidenciando esta característica típica de las viudas negras de tener esta mancha de color rojo en el vientre y a veces en la partecita dorsal, en forma de un pequeño reloj de arena, que en realidad esa marca de reloj de arena pues puede cambiar un poquito. Manchas, ¿sabes? Ejemplares. Entonces es la manera en que podemos identificar fácilmente a una Latrodectus mactans y por su coloración negra brillante, ¿verdad? Y entonces esto de la colita roja se sustituyó después por la forma de la araña, muy globosa, muy redondita, y cuando la vemos dorsalmente, pues no vemos la mancha roja y se ve como si fuera completamente negra. Y entonces la gente le llamaba la araña capulina, ¿verdad? Pero después fue sustituida por el término que los anglosajones, particularmente en los Estados Unidos, usaban, que era lo de viuda negra, ¿verdad? Y ahora ya pues casi todo el mundo las conoce como viudas negras, pero si le preguntamos a nuestros papás, nuestros abuelos, es mucho más probable que ellos nos digan que conocieron a las arañas capulinas. Otra característica de estas arañitas es que son las hembras las que normalmente nos causan el problema, porque son ellas las que están construyendo unas redes allí medias feas, pero allí viven, no tienen redes muy bonitas, son más bien redes irregulares, medias sin forma, pero muy, muy, muy resistentes y que normalmente las vamos a encontrar
ocultas, escondidas en los registros de luz, debajo de las macetas, en los rincones donde haya grietas. Casi nunca las vamos a encontrar expuestas, ¿sí? Siempre van a buscar un lugar protegido. ¿Y por qué son las más peligrosas? Porque ellas son las que van a estar presentes durante toda su vida en ese tipo de ambientes y pueden vivir 2, 3, 4 años. Mientras que el macho es un animalito pequeñito y bien diferente. Pueden ustedes ver que ni siquiera se parece a la hembra. Muchas veces incluso se ha considerado o se les consideraba como especies distintas hasta que ya se pudo corroborar que era el machito. Pero vean, por ejemplo, en esta fotografía de aquí, se puede apreciar este macho con una mancha en forma de reloj de arena, ¿sí? Aunque es una mancha clara, medio amarillenta, pero ya nos hace pensar en este tipo de manchas. En otros no es tan clara, aquí la podemos ver, y dorsalmente pues presentan esta coloración completamente distinta a lo que sería la viuda negra. Ahora, fíjense, hay una variación importante de color. Las típicas viudas negras son así, completamente negras, pero otras van a presentar variación de color así, formitas bonitas en su dorso, como es el caso de los machos, pero siempre en colores amarillos, naranjas o rojos. ¿Sí? Y en el caso de los juveniles, pues si los encontramos y no está la mamá por allí, pues podríamos pensar que no se trata de viudas negras, ¿verdad? Pareciera que son de otra especie por su color y luego poco a poco van a ir adquiriendo la coloración del adulto. El peligro que representan estas arañas es porque envenenan a la gente y su problema se manifiesta como síntomas muy graves. Al ser un envenenamiento neurotóxico, pueden llegar a producir problemas sistémicos, le llaman los médicos. Esto es que afecte ya al sistema nervioso y además al sistema respiratorio y al sistema circulatorio. Y entonces se generan problemas graves que pueden desarrollar hasta un cuadro en el que la persona ve en riesgo su vida, ¿verdad? Esta enfermedad o este envenenamiento se conoce en medicina como latrodectismo. Y ya, por fortuna, existe un antiveneno que ayuda muchísimo a controlar el problema causado por la mordedura de la viuda negra. Pero la enfermedad, entre comillas, es decir, la intoxicación, aún no está reconocida dentro de la norma oficial mexicana. Es decir, no forma parte del cuadro de enfermedades e intoxicaciones que deberían atenderse de manera normal en el sector salud. Y esto es algo que tenemos que impulsar, porque sí hay muchas picaduras de arañas, no solo de viudas, sino de otras, que pues no se tienen los medicamentos ni los procedimientos adecuados, porque como no forma parte de eso, los médicos no están muy bien preparados para atenderlo. Esta es una parte muy técnica de qué es lo que ocurre, no nos interesa mucho, pero lo que realmente podremos, que ustedes les puede ayudar es que cuando ocurre una mordedura de viuda negra, hay algo que pueden identificar. No solamente es el dolor en la zona de la picadura, porque no es un dolor muy fuerte. Es un dolor que puede pasar muy rápido, pero el veneno ya está actuando. Y va a provocar un dolor abdominal muy fuerte, ¿sí? Los músculos abdominales se van a contraer como si le estuvieran dando calambres en el estómago, y entonces las personas se doblan literalmente por ese dolor. Y esa es una forma de identificar que esa persona está intoxicada, por una mordida de viuda negra. Y bueno, de allí en adelante, pues generan muchos descontroles en sustancias que son muy importantes, como la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Y hay liberación de otras sustancias que provocan que haya movimientos indeseados en nuestros músculos, en nuestros sistemas que no controlamos, y entonces se desordena por completo
el funcionamiento del cuerpo de la persona que haya tenido este accidente, y eso pues se debe atender lo más rápidamente posible. Si no existen antivenenos, pues los médicos tienen que tratar con algún otro tipo de medicamentos, ir contrarrestando estos efectos para tratar de evitar que la persona entre en algún tipo de shock que les lleve a poner en riesgo su vida. Por fortuna, insisto, ya existe este tipo de antivenenos, no son fáciles de conseguir, el sector salud dispone de pocos, pero bueno, poco a poco se va ganando terreno en este sentido. Quizá una forma visual en la que ustedes pudieran identificar si fueron mordidos por una araña, independientemente de si es una capulina o no. Primero, es que generalmente va a haber una irritación y una inflamación en la zona de la mordedura. Y si es reciente, aquí no sé si lo alcancen a apreciar, podrán ver los 2 puntitos provocados por los quelíceros de la araña. Después eso se va a perder por el efecto mismo de la irritación, el enrojecimiento, amoratamiento. Pero esta herida en forma de como si fuera un tiro al blanco, ¿sí? Donde el centro es más rojo que los exteriores, es característico de la viuda negra. Y después ya pues vienen síntomas más feos. Entre algunos de ellos, como les decía, son los calambres, no solamente en el estómago, sino que ya pueden dar en otras partes del cuerpo, náuseas, vómitos y cosas así. Recientemente en México nos llegó la viuda café. Recientemente estoy hablando de pocos años, de unas décadas. Esta araña no era común verla en nuestro país, sino que la tenemos importada, ¿sí? Llegó, es una araña exótica, pero tiene una gran capacidad de adaptación y perfectamente se ha adaptado a las condiciones de nuestro país y de las condiciones en las que vivimos los humanos. Y entonces ahora ya es mucho más común encontrar viudas cafés, Latrodectus geometricus, que viudas negras. Estas viudas tienen toxinas muy similares a la viuda negra y por lo tanto el problema es el mismo cuando ellos nos atacan. Y una manera de identificar si nosotros estamos teniendo en casa viuda café y no la hemos visto es porque a veces dejan abandonados allí sus capullitos, ¿sí? Que son estas bolitas. Estos capullitos de seda, allá adentro están las crías de la arañita y se caracterizan porque tienen picos, vean ustedes, ¿sí? Tienen picos. Doctor, creo que nos quedamos en la diapositiva de la herida, perdón. Pues yo sí estoy bien. A ver, veamos ahora, ¿ya cambió? Me dice Jessie Paz que no. Estamos viendo a los productos geométricos. A ver. Se está viendo la que tiene la carita triste. Sí, hasta allí y después cambio y debería verse la Latrodectus geométricus, la viuda café. ¿No es así? Me salgo y vuelvo a entrar de la presentación. Es que hace un rato se congeló, doctor, y ya no siguió cambiando las diapositivas. Ok, voy a salirme aquí de la presentación. Ahorita me están viendo con la presentación que no está pantalla completa, ¿cierto? Así es. Sí. Y nos quedamos entonces en esta diapositiva, en esta, ¿verdad? Correcto. La carita triste. Bien, voy a intentar reiniciar la presentación a partir de aquí y me dicen si se ve. ¿Ahora ya ven los latrodectos geométricos? Sí. Ok. Bien, gracias. Entonces les decía, los capullitos, vean, esta Latrodectus es café, por eso se llama viuda café. También tiene su mancha rojiza o anaranjada en el abdomen, pero tiene varias diferencias muy fáciles. Tiene coloraciones grisáceas o cafés sobre su abdomen, ¿sí? Y además tiene manchas en las patas. ¿Sí ven manchas negras en las patas? Y si nosotros no tenemos la arañita, no sabemos qué anda por ahí, puede ser que encontremos sus capullos. Estos capullos son de seda y adentro están las crías, les decía, y tiene piquitos, como si fuera una colación. Ya casi no se usan las colaciones,
pero eran unos dulces que tenían estas apariencias, ¿sí? Mientras que los de viuda negra en general son lisos. También no son así redonditos y demás, pero no tienen piquitos. Aunque nosotros en poblaciones acá de Ciudad Universitaria encontramos algunas viudas cafés que sus capullitos casi no tenían piquitos, eran muy lisos. Pero en general todavía es una característica que puede ayudar. Bueno, pues esta viuda café ya nos invadió, ya la encontramos en ambientes seminaturales como pueden ser las áreas alrededor de los pueblos. Esta es una fotografía tomada sobre un cacto, ¿sí? Y vean, hay 3 capullos allí de viuda café que los está cuidando la arañita. Y de aquí pueden salir cientos de arañas de cada uno de estos capullos. Y pues imaginarán lo que eso significa, ¿no? Una explosión de animalitos muy rápida. Y por eso, antes les estoy hablando de hace 25, 30 años, nosotros decíamos que el Latrodectus geométricus pues estaba solo en algunas partes de México. Ahorita la encontramos en todas partes del país, en solo 30 años. La tercera especie muy importante es una pariente de la que les dije que era la araña de arena en África. Es la araña violinista. Es la misma familia, la familia Sicaridae, y la araña pertenece al género Loxosceles. Y la enfermedad, el envenenamiento, la intoxicación se conoce como loxocelismo. Al igual que el latrodectismo, todavía hay muchos problemas para que se pueda atender adecuadamente por esa situación de su falta de reconocimiento como un problema de salud pública. Sin embargo, pues ya cada vez son más y más frecuentes los casos de loxocelismo en diferentes partes del país. Y es una araña que puede ser muy peligrosa porque puede provocarnos loxocelismo local, esto es solamente un daño a nivel de la piel, a nivel de la epidermis o incluso de la dermis, pero nada más. Pero el veneno puede desplazarse a otras partes del cuerpo y provocar lo que se le llama loxocelismo sistémico. Y como les decía, pues atacar el veneno, atacar al sistema circulatorio, particularmente al corazón, a los músculos cardíacos, al sistema nervioso y generar problemas muy, muy graves que pueden desencadenar la muerte de la persona. Estas arañas son relativamente pequeñas. Vean ustedes, se les llama violinistas porque la parte del cefalotórax tiene esta mancha. Así que si ustedes la ven, pues representa para quien les llamó así, que así viene el nombre desde Estados Unidos, les llamaron las arañas violinistas, por esta mancha en forma de violín. En otras partes de Estados Unidos les llamaban las reclusas, las arañas rinconeras en Sudamérica. Hay especies, muchas especies de loxoceles. Aquí en México tenemos más de 40 especies de loxoceles diferentes. Y la gran mayoría de ellas, hasta las que se conoce el comportamiento de su veneno, son igualmente peligrosas. Entonces tenemos un serio problema aquí con este grupo de arañas. ¿Qué es esto de que provoque daños diferentes? Miren, aquí tenía lo del violín, que puede verse claramente. En la mayoría de las especies. Hay algunas que no, que está tan poco pigmentado eso, que no se puede apreciar esa forma de violín. Entonces hay que ver otras características. Y una muy fácil de identificar es que nuestras arañas violinistas tienen 6 ojos, como ya dije, ¿verdad? Así en parecitos. Aquí sí ya se ve muy bien. ¿Y por qué eso puede ser tan particular, tan fácil? Entonces hay pocas arañas. Hay dentro de las que de a 2 en 2. Entonces sí es una característica que nos puede ayudar mucho a identificar si estamos viendo o no una araña violinista. Aquí tenemos otro acercamiento, pero esta no es una araña violinista. Esta es nuestra araña típica de los rincones de nuestra casa, lo que normalmente le llamamos la araña patona, ¿sí?
Y vean, tiene una mancha aquí que algunas gentes me han mandado fotografías que dicen, ay, creo que tengo una violinista en la casa y que no sé qué, porque tienen esta mancha que pudiera confundirnos y hacernos pensar que se trata de un violincito, ¿verdad? Pero vean cómo en el caso de la Loxosceles, la mancha va hasta los ojos y se va hasta la parte final del caparazón, en donde hay una pequeñita depresión. ¿Sí ven? Este es como un surquito. Y si vemos a la otra araña, no tiene eso. Si ven como la mancha es distinta, la mancha viene al revés, viene de la parte posterior a la parte anterior. Entonces no tiene el carácter del violín, pero además vean el arreglo de los ojos. ¿Sí? 2, 4, 6, 8 ojos. Y además todos amontonaditos. Entonces esto no es una araña violinista. Vean este arreglo. 1, 2, 3, 4 ojos en la frente. Esto tampoco es una araña violinista. Comparemos contra diferentes especies de arañas violinistas y vean el arreglo de ojos. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Sí? Pueden tener diferentes colores, tonos, lo que quieran. Y el arreglo de la mancha. La mancha es antero-posterior. La mancha es postero-anterior. ¿Ok? Entonces, si tenemos un poquito de calma, podemos revisar esos dos detalles y por lo menos tranquilizarnos. Ya con un poquito más de cuestiones técnicas, nosotros podríamos saber fácilmente si estamos tratando con un sicárido o no, porque las arañas violinistas son muy primitivas. Y entonces sus estructuras reproductoras, porque las arañitas usan sus pedipalpos para reproducirse, en el macho el pedipalpo se modifica para poder tener la reproducción. Y vean cómo tiene esta especie aquí de aguijón. Sí, un estilete. Eso es un carácter muy primitivo, muy antiguo. Mientras que en las arañas que no son violinistas, los pedipalpos, fíjense, no hay ningún tipo de estilete ni nada parecido, sino que todo eso está oculto, está protegido, precisamente para tener mayor seguridad de que no va a ocurrir nada con esto al momento de reproducirse. ¿Sí? Es una estrategia que muchas arañas siguieron y solamente las más primitivas se quedaron con este tipo de estrategia como la araña violinista. En las hembras también hay diferencias. Las arañas más recientes, menos primitivas, van a tener estructuras también para proteger la parte de reproducción de las hembras. Aquí pueden ver, la flechita marca endurecimientos en forma de bordes, ganchos, puede haber algunas otras muy, muy complejas, pero aquí podemos ver este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí ven? Esta se llama epiginio y está normalmente bien desarrollado en las arañas que no son violinistas. Las que son violinistas no tienen epiginio. Vean, nada más tienen su abertura genital, ¿sí? Por donde se van a reproducir y tienen estas estructuras que son como bolsitas adentro, debajo de su cubierta corporal. Y no hay ningún endurecimiento, no hay esclerosamientos, no hay nada que proteja a estas estructuras, ¿verdad? Entonces también es una forma fácil en la que podemos separar a nuestra araña violinista de otras arañas. Pero bueno, esto implicaría que ya tuviéramos la araña y la pudiéramos ver de cerca, ¿verdad? Con un microscopio. Eso no ocurre, entonces pues nos sirven más los caracteres que son más fáciles de ver. Hay otras arañas que parecen violinistas, pero no son. Por ejemplo, tenemos a Keiracantium, que también puede provocar algunas reacciones importantes, pero no pone en riesgo la vida de las personas. Tenemos arañas de túnel aquí en México, pero pertenecen al género Tegenaria. Esas son muy comunes de ver en los jardines,
de ver en los bosques. Su red en forma de tubito es muy, muy clásica. La araña patona que ya les mencioné, que pertenece a la familia Pholcidae. O una araña que comúnmente la confunden con viuda negra, que es Cuculcania. Esta araña es de la familia Filistatidae, pero independientemente de eso, vean Cuculcania, pobrecita, es bien fácil de separar de una violinista porque todos sus ojos están agrupados aquí en la parte media de su región cefálica. Allí están todos los ojitos amontonados. Entonces ya dijimos que eso pues nos refiere a una araña que no es la violinista. Para que sea violinista necesitamos que tenga su distribución de 6 ojos en 2, 2 y 2. Nos acercamos aquí a una araña que sí tiene 6 ojos. Vean. Esta sí nos podría confundir mucho, ¿verdad? Pero se trata de una araña del género Citodes, es un saltícido, y que si ya nos lo vemos con calma, pues en realidad no hay ningún violín aquí, ¿verdad? La forma de su carapacho es bien distinta, este es completamente ovalado. Vamos a regresarnos para que vean a la violinista cómo es su... Vean, es en forma de una pera, tiene esto casi circular y la parte anterior está desplazada, ¿verdad? Como si fuera una pera. Y si vemos a la arañita escupidora, pues es casi completamente ovalado. ¿Sí? Esa es una muy, muy buena diferencia a simple vista. Y aquí ya la podemos ver. Tiene un montón de manchas por todos lados, en las patas, en el tórax, en el abdomen, cosa que no ocurre con nuestra violinista. Vamos a verla otra vez. Vea, la violinista no va a tener ese tipo de pigmentaciones. Bueno, de hecho, por eso las arañas que primero se describieron como muy importantes para la medicina, les llamaban las arañas pardas, ¿sí? Porque no tienen patrones de color interesantes ni nada parecido. Bueno, Citodes es una especie que es muy común en las casas. Le llaman araña escupidora porque para cazar a sus presas no necesita inyectar el veneno, se los puede escupir literalmente a una cierta distancia, les lanza el veneno y este tiene un efecto de confundir y paralizar a la posible presa y en ese momento ella va y la atrapa para alimentarse. Bueno, ¿qué pasa con el oxocelismo? ¿Qué ocurre? Su mordedura sí es dolorosa, se siente una sensación de un alfilerazo o una quemadura. Y después de eso, el problema es que tarda en desarrollarse el síntoma del amoratamiento o el enrojecimiento y puede aparecer hasta después de 48 a 72 horas ya una vesícula en esa moretoncito que se va desarrollando y estas vesículas son como ampollas, ¿verdad? Y estas ampollas se van a ir poniendo de coloración café o negra porque se están pudriendo los tejidos allí por efecto del veneno de la araña. Y luego la persona no tiene mayores síntomas más allá de eso, pero si no se atiende, pues esto va a seguir avanzando y avanzando porque el veneno se va a mantener activo durante este tiempo o más si nosotros no hacemos nada por detenerlo, ¿ya? Una vez que ya empieza a tornarse necrótico, le dicen los médicos, es decir, que se está pudriendo ese tejido, ya empieza un malestar general importante, mucho dolor de cabeza, hay fiebre, la gente empieza a tener problemas de visión, eso quiere decir que la intoxicación se está volviendo sistémica y entonces tendremos serios problemas. Las fotografías aquí, disculpen, eran para una plática para mayores, así que me la brinco. Son heridas muy, muy feas las que se pueden desarrollar. Y bueno, es necesario que los médicos lleven un seguimiento de qué está pasando con la intoxicación, pero si hay un envenenamiento sistémico, la gente puede llegar a morir en muy poco tiempo. ¿Sí? Aquí hay un dato de 96 horas, ¿no? Que estamos hablando de 5 días y la persona ya puede tener problemas muy fuertes a nivel de sus riñones
y meterse en serios problemas. Aquí esta fotografía muestra cómo podemos en casa encontrar a las violinistas. Ellas fabrican este tipo de redes, vean, no es una red que tenga una forma definida, es una red irregular, pero siempre hay una parte en donde es más densa, ¿sí? Y es una red cuyos hilos no son muy finos. Y bueno, ya existe el antiveneno para los oceles también aquí en México. Es todavía mucho problema el poderlo encontrar porque, como les digo, la intoxicación o el envenenamiento por loxosceles por viuda negra no está considerada dentro del cuadro de enfermedades o situaciones de riesgo para la salud pública, y entonces se le dedica poco dinero a producir este tipo de cosas o a la compra de este tipo de cosas que pueden ayudar a evitar que la gente se meta en problemas. Perdón, ¿Sí? doctor Ponce, ¿cómo podríamos ayudarle a usted y a las personas que, como usted, están interesados en proteger la salud pública de nuestro pueblo? Bueno, ahorita si quiere platicamos al respecto. Sí hay gente que está haciendo trabajo y pues las personas que realmente podrían ayudar pues son los políticos, y pues los políticos andan ahorita en otras cosas, ¿no? Veamos, ¿qué podemos hacer? Pues que la gente conozca acerca del problema. Y una forma de hacerlo, pues es escribiendo cosas que puedan llegar a las personas que no necesariamente están en el ámbito académico. ¿Sí? A las personas como los niños, los jóvenes de las preparatorias, que puedan tener acceso a esta información, y no solamente en el momento que haya una plática, sino en publicaciones que puedan estar a su disposición, como es el caso de la revista Saber Más de la universidad, que pues está en línea y hay un montón de temas a tratar, y entre ellos pues se han publicado algunas cosas que tienen que ver con esto, como es este artículo que se publicó ya hace algunos años, y que le llamamos Entre Viudas y Violines, y donde hablamos un poquito de la temática de esta plática. O bien hay una revista también que publican en una de las preparatorias aquí de nuestra universidad, que se llama Archipiélago de Canteras, y que allí también publiqué algo acerca de este problema. Esto lo pongo simplemente como ejemplo, pero hay otras cosas que se pueden hacer. El Instituto de Biología de la UNAM ha tenido un programa para fabricar este tipo de carteles, en donde se da una información muy, muy general y se le indica a la población en general cómo son las arañas de las que se debe tener cuidado, ¿verdad? Entonces, es difícil extractar en un cartel la información más relevante. Quizá la ayuda que nosotros pudiéramos recibir y que fuera muy, muy relevante para nosotros sería que nos dijeran qué tipo de información es la que pudieran ustedes procesar más fácil como público en general. Es decir, ¿les sirve que les digamos, tienen tantos ojos o las encontramos en tal lugar, o qué tipo de información requerirían para que nosotros pudiéramos generar estos materiales y pudieran distribuirse a través del sector salud, ¿verdad? Y por el momento, pues creo que es lo que les quiero platicar, y les muestro aquí una fotografía de 2 alacranes en apareamiento y que están en el proceso de darse unos cariñosos besos. Gracias. La maestra Erika García, nuestra coordinadora de este foro, nos invita, ahí hay una dirección en el chat escrito para que podamos ver la revista Archipiélago y podamos seguir las publicaciones de personas muy valiosas en el saber científico, como el doctor Javier Ponce. Tenemos varias preguntas, entre otras. A la orden. Valeria Méndez, doctor. Sí. Adelante, Valeria. Una pregunta. Valeria? ¿Se puede quitar el veneno con una vacuna? ¿Por qué? A ver, ¿es Valeria o Alberto? Alberto. Alberto. ¿Me decías que si se puede quitar el veneno?
No, no hay una vacuna que ayude a evitar el problema. Lo que hace un antiveneno es bloquear, ¿sí? Es decir, hay una sustancia que nos va a causar daño y el antiveneno es otra sustancia que se le va a pegar allí y va a evitar que nos cause daño, o bien se va a pegar en el tejido donde va a llegar el veneno y ya no va a permitir que llegue al tejido y nos cause daño, ¿verdad? Pero solamente debe aplicarse pues en caso de que haya un envenenamiento. No podemos usarlo como una vacuna porque tiene otra manera de funcionar. ¿Sí, Alberto? Genial. Sí. Gracias. También estaba Fátima Lara, que quería contarnos algo, o Lisset del Rosario, por favor. Y queremos felicitar a Jessie Paz porque incluso su mascotita está tomando debida nota de cómo protegerse de las arañas violinistas y viudas negras. Muy bien. Si Carlos Cedeño quiere contarnos algo porque estaba muy inquieto durante la plática, quería decir de todo. Adelante, Carlos, por favor. No tengo nada que decir. Estoy bien. Nos ha aclarado muy bien el doctor Ponce, ¿verdad? Es un experto. Sí, claro. Gracias. Maestra Erika García, no sé si la disponibilidad del internet nos permita escucharla. ¿No tienen dudas entonces, niños? ¿Todo quedó bien clarísimo? ¿Ya quieren disfrutar de su sábado? No. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es el otro modo para el veneno? No, dije que las vacunas actúan de otro modo, Alberto. Ya no actúan de esta manera como te dije que se hace para bloquear un veneno. Las vacunas nos dan a nosotros una sustancia o un pedacito de un organismo que nos puede enfermar. Eso hace que nuestro cuerpo responda fabricando anticuerpos. El anticuerpo es el que va a evitar que ese organismo nos cause daño, pero ya se queda en nuestra información. El anticuerpo se queda allí con nosotros y cuando nos vuelva a caer un microorganismo, ahora sí que nos quiere enfermar, el cuerpo ya está preparado. Y entonces va a mandar sus anticuerpos y va a evitar que nos cause una intoxicación. Con un veneno no podemos hacer eso, al menos que yo sepa. Fátima, ¿querías decir algo? Escuchamos tu micro. Valeria nos dice, ¿cuánto tardaría en morir una persona si le muerde una araña violinista? Por favor, doctor. Sí, en la gran mayoría de los casos no se llega a esos extremos, ¿sí? Solo cuando se convierte en un problema sistémico. Y esto pues puede ser un poquito aleatorio, como ocurre, ¿no? Pero si llegara a pasar, sí es relativamente pronto, ¿sí? 5, 6, 7 días la persona ya está muy comprometida en su salud y tiene que ser atendida por médicos especialistas. Si no se aplica el antiveneno, es muy probable que la persona no logre salvarse. Pero también los médicos tienen protocolos que han logrado que la persona se recupere. Entonces es muy variable el pensar que a fuerza se va a morir entre 5 o 7 días, ¿no? Pueden pasar meses y la persona seguir siendo atendida de ese problema si no se usó el antiveneno. Si se usa el antiveneno a tiempo, la persona puede salir muy rápidamente del problema y muy rápidamente a los 4 o 5 días ya está para darse de alta. Pues queremos dar las gracias a personas maravillosas como usted, doctor Ponce, y a su equipo, que hacen posible la exploración y creación de nuevos espacios para conocer qué pasa con los arácnidos, qué sucede con todas estas especies que pudiesen ser venenosas, peligrosas y otras que no, pero que debemos tener precaución, cuidado, atención. Está nuestro corazón a su disposición. Todos estos niños
niñas, jóvenes, gratamente sorprendidos como una servidora, porque a través de la preparatoria Melchor Ocampo, nuestras autoridades, nuestro equipo, gracias ingeniero Roberto, gracias maestra Erika, porque nos ayudan a compartir este conocimiento. Un placer y un honor, y nos veremos muy pronto, doctor Ponce. Esperemos. Usted siempre bienvenido. Gracias, gracias. Y gracias a todos, niños, por su interés. Erika, muchas gracias por ser quien eres. Hasta la próxima, entonces.